Bienvenido a casa. Es un gusto tenerte aquí. Esta es la casa de Dios, donde habita su presencia. Su gloria fluye en la reunión de los santos. Sus ojos están abiertos, sus oídos prestan atención A la oración en este lugar. Un día en la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Somos parte de un propósito eterno. El diseño divino está en ti. Su voluntad para tu vida fue escrita antes de que nacieras. Recuerda, Eres hijo de Dios llamado a ser a su imagen y semejanza. creado para una vida extraordinaria, Llena del Espíritu Santo. saturada del amor de Dios. estás aquí para ser luz del mundo. Estás aquí para ser sal de la tierra. Y mostrar la grandeza de Dios en todo lugar. Con tus actos, Y sus palabras. Adora a Dios. Alaba su santo nombre. Exáltale porque Él vive. La iglesia siempre será tu casa. Bienvenido. 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 ¡Bienvenido! Bienvenido a Jesucristo, es la vida eterna. Busque por favor en sus Biblias, en el libro de Génesis, capítulo 41, versículos del 33 al 36. Génesis, capítulo 41, versículos del 33 al 36. El título de este mensaje se llama 3 hábitos que mantienen a un cristiano vigoroso y consagrado. Eran 5, hermanos. Pero el hermano anciano me dijo, ¿no me lo deja más barato? Así que entonces nada más quedó en 3 nada más. Lo que quiere decir que esto intento hacer como el ABC, no el X, Y, Z, porque no es un asunto totalmente concluido, sino es un asunto que está en construcción, que puede ser revisado y puede mejorar, y seguramente usted lo podrá hacer mucho mejor que yo. Mientras usted lo busca, mis hermanos, permíteme compartirles que mucho se ha comentado a lo largo de la historia del área cristiana sobre cuáles son precisamente aquellos hábitos espirituales que nos permitan mantenernos no solo consagrados, hermanos, sino también vigorosos, animados, participativos, alegres, dispuestos y obedientes, características muy notorias de cuando nosotros experimentamos aquel primer amor, de esos primeros años o meses que siguieron a nuestra conversión, y me refiero a ese tiempo donde corríamos en pos del Señor, sí, ese tiempo donde no nos cabía el corazón, ese sentimiento de alegría, hablábamos a todos de Cristo, perdimos la cuenta de cuántas veces contamos nuestro testimonio de cómo Dios nos salvó, tuvo misericordia de nosotros y nos alcanzó. Pudimos experimentar esa sincera transformación de una vida desordenada a incluso a llegar a ser nombrados como ejemplo de vida social y familiar. Sin embargo, mis hermanos, algo sucedió, algo se rompió en el camino. Algunos lo han denominado como enfriamiento espiritual, como lo menciona en el libro de Apocalipsis capítulo 2 verso 4, dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, lo cual nos indica que hay un abandono de ese estado espiritual hermoso, que de manera casi imperceptible hemos caído en un conformismo donde muchos nos hemos confundido con dar oportunidad a los nuevos o un supuesto derecho a descansar ante la ardua labor que hemos realizado durante pocos o muchos años. Otros, convertidos sin ella, han dicho: se les acabó su burro, búsquense otro.
José dijo a Faraón, después de interpretar su sueño, y cuando me refiero a José, tengo que decir precisamente José, el que fue gobernador de Egipto. Porque si digo José el soñador, usted puede tal vez recibir una mala percepción cuando de repente decimos a una persona, este tipo es un soñador. ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano, no? Refiriéndonos a ese deseo inalcanzable que tenemos los mexicanos de tal vez llegar a convertirnos en un país de primer mundo. José le dice estas palabras a Faraón después de interpretar sus sueños, versículos 33 al 36. Dice, por tanto, dice, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio. Repito conmigo esas últimas palabras, prudente y sabio. Continúo leyendo. Y póngalo sobre la tierra de Egipto, y haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Y repita conmigo ahora, y junten toda la provisión de estos buenos años. Ahora continúo leyendo, que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades. Y repita conmigo esta otra palabra, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósitos para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Lo anterior, mis hermanos, nos hace pensar y nos demuestra que así como el sueño de Faraón, así puede suceder en la vida cristiana. Hay una etapa de abundancia espiritual donde debemos de ser prudentes y sabios. ¿Para qué? ¿Para hacer negocios? ¿Prudentes para emprender una nueva empresa? ¿Prudentes para hablar? No, para guardar, mis hermanos, y aprovisionar para esos años de escasez con el objetivo de no perecer de hambre. Es el deseo de nuestro Señor que nosotros seamos prosperados y que tengamos salud, así como prospera tu alma, 3 de Juan 1:2. Por lo que detallamos hoy en este mensaje algunos hábitos espirituales que si los ponemos en práctica de manera permanente y sistemática. ¿Sabe cómo es permanente y sistemática, hermano? El baño diario. El día que usted no se baña ya le anda picando todo el cuerpo. O el desodorante, el lavado de los dientes. Permanente y sistemático. Hay una forma de cómo lavarse los dientes. No de violincito, sino de barrido. Y si usted tiene alguna duda, hable por favor con mi hermano Fernando Ewan, él le explicará perfectamente la técnica. Esos hábitos, mis hermanos, que nos llevarán precisamente a mantenernos fortalecidos, vigorosos, hermanos, ante las adversidades de la vida y con la fuerza suficiente para pagar con facilidad. Usted puede de repente pagar los dardos del maligno, pero quede usted de repente abatido. Pero si usted se encuentra fortalecido, usted los va a pagar con facilidad. Los dardos de fuego del maligno, sin desanimarnos por lo largo que pudiera resultar el camino, o lo intenso o doloroso que sean las pruebas que nosotros lleguemos a tener. Ustedes saben, hermanos, por qué, cuál fue el pecado del pueblo de Israel. ¿Por qué el Señor los mandó a que vagaran durante 40 años en el desierto? Algunos hermanos dicen porque no confiaron en la palabra de Dios, porque dudaron, porque no tuvieron fe, porque desobedecieron, porque, ¿por qué? Por rebeldes, decía Borgat. No, hermanos, el principal pecado que tuvo el pueblo de Israel fue el desánimo, porque cuando los espías regresaron, 38 de ellos dijeron, no vamos a poder. Es una tierra que traga sus moradores. Sí, ciertamente, mire, hemos traído aquí este racimo de uvas. ¿Cómo de uvas? ¿Que acaso no eran cocos? No, son uvas. Ah, caray.
Pero también nos encontramos, hay una raza de gigantes, sus muros llegan hasta el cielo, no vamos a poder. Y dice la palabra de Dios que el ánimo del pueblo, el corazón del pueblo se volvió como agua. Usted tiene que cuidar mucho esa situación. ¿Cómo puede usted detectar que en determinado momento se está desanimando? Ya no participa. Usted se empieza a alejar. Ya no le importa como le importaba antes. Dios desea entonces que nosotros seamos prosperados. Quiero compartir contigo entonces 3 prácticas, 3 hábitos que debes de mantener siempre en función para que te mantengas vigoroso y sobre todo fortalecido. Número 1, mis hermanos, la oración, dar gracias a Dios. Si de algo podemos dar testimonio como cristianos es la gran importancia de la oración. Miren, la iglesia no avanza sobre los porcentajes de crecimiento. La iglesia no avanza sobre los grandes proyectos que en determinado... Mire, la iglesia avanza a la velocidad de las rodillas de su filigresía. Todos los grandes proyectos han sido precedidos por un movimiento de oración. Y en ese sentido, mis hermanos, debemos de ver la oración como el vehículo que el Señor nos dejó para que nosotros nos pudiéramos comunicar con Él. En el preciso momento donde nosotros clamamos Padre nuestro, no solamente nuestro espíritu se conecta con el Espíritu de Dios, sino también esa conversación entra en una secrecía de tal forma que usted puede declararle al Señor sus más grandes temores. Está encapsulado, está protegido esa comunicación que usted tiene con el Padre. De manera que el enemigo aún no puede escuchar lo que nosotros le decimos. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 15, dice el Señor: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Un día bajando de la oficina, abro la puerta y me encuentro con una persona que iba a tocar la puerta. Me dice: hermano, tengo una gran aflicción. ¿Me podía dejar entrar a orar al altar del Señor? ¿Sabe? Yo tengo un problema, hermano: la desconfianza. Claro que sí, hermanita, ¿cómo no? Lucy, baja por favor a acompañar a mi hermana que va a orar aquí en el altar. Ella se sentó por allá, ella vino, estuvo como 1 hora ahí postrada aquí en el altar. Después se levantó, caminó y gracias, se fue. ¿Cuál era su petición? ¿Cuál era su necesidad? Ella y Dios lo sabe. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Jeremías 29, 12 al 13 dice: entonces me buscaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Lo cual nos da la seguridad, mis hermanos, de que si nosotros buscamos al Señor, vamos a ser escuchados. Vamos a ser escuchados. No podemos definir cuántas veces debemos de orar. Le decía yo a César Garduño: hermano César, tú eres el único que no puedes participar de la oración. ¿Por qué, hermano Walter? Porque dice: orad sin cesar. No quiere decir que estemos todo el día orando, ¿eh? Aquel hombre que estaba en la página de internet tratando de ver cuáles instalaciones tenía el hotel, decía: desayuno de las 6 a las 11:59, comida de las 12 a las 5:59 y cena de las 6 a las 11 de la noche. Decía: no puede ser, voy a pasarme todo el día en el restaurante. No, esos eran solamente los horarios en que usted podía ir, ¿no? A desayunar, a comer y a cenar. Usted tiene que orar al Señor y decirle: Señor, en todo momento, Señor, que no me vaya a hacer agua mal esta agua tan fría que me voy. Bueno, aquí en Tabasco no hay agua fría. Señor, que me pueda yo llegar y dormir inmediatamente. Permite que descanse, que pase rápido la combi, que no venga tan llena.
que pueda yo soportar el calor durante el día. Que ahorita que llegue esté un lugar ahí para que yo me estacione y rápido pueda yo bajar. Que ahorita que vaya yo a la casa de este hermano, él me puede escuchar. Ojalá esté su esposa también, para que también escuche la palabra del Señor. Orar en todo tiempo, mis hermanos. Claro, también está, por ejemplo, el testimonio de aquel hombre que fue a Oriente, ¿no? Y de repente estaba en un banco que iba a cobrar un giro y de repente sonó en la ciudad así como una alarma, y todo el mundo, desde el gerente hasta algunos clientes, se postraron ahí, sacaron un tapetito y empezaron a orar durante 20 minutos, la hora de la oración. Algunos hermanos decían, ¿cuántas veces hemos de orar? Bueno, yo oro 3 veces al día, desayuno, comida y cena. Otros dicen, bueno, yo oro 5 cuando me levanto, desayuno, comida y cuando me acuesto. La palabra de Dios dice, orad sin cesar, sean conocidas delante del Señor todas nuestras peticiones, mis hermanos. Para esto nuestra iglesia tiene varias opciones de oración para que te vayas juntando para provisionar para aquellos años de escasez. Empieza a orar cada vez que puedas y practícalo de tal manera que lo desarrolles como desarrollas un músculo. De las 6 a las 7 tenemos la madrugada de oración aquí arriba de donde está la cafetería, ¿sí? El ciclo de oración, cuando llegamos a la célula, oramos ahí también. Oración congregacional los martes de las 7 a las 8. Esta semana le toca la coordinación número 8 y hoy nos van a guiar en oración. Unirnos a un grupo virtual por medio de WhatsApp para poder orar por estos hermanos a una cierta hora. Elige la hora que tú quieras, en la cual tú puedes decir, a esta hora yo voy a orar por estos hermanos que están en desgracia. Por cierto, sigan orando por mi hermana Elizabeth Fuentes Leal o Fuentes de Camargo. Se encuentran en la ciudad de Veracruz, que han consultado a varios especialistas, pero están disfrutando los bolovanes y la coquita de vidrio. Ahora, ¿cómo estamos orando, mis hermanos? ¿Qué sentido estamos dándole cuando hablamos con Dios? ¿Cuál es nuestra perspectiva o nuestra expectativa que tenemos de Dios al orar? Probablemente que a veces oramos de manera muy mecánica. Padre nuestro, ya, listo. Tampoco exagere como el que sale ahí, el gordito que sale en el video ahí de la oración, orando por los que sembraron las papas y los que las acarrearon. El Señor pasaba toda la noche orando. Esa hermana pasó 1 hora orando aquí. ¿Qué le habrá dicho al Señor? Hay veces empezamos a orar y después de 5 minutos ya no sabemos ni qué decir. Empezamos a repetir, Padre Santo, Santo Padre. ¿Qué palabras está usted utilizando para poder hablar con Dios? Mire, vino mi cuñada de allá de Estados Unidos y mi hermana la fue a ver. Son las dos que tal vez crecieron más cercanas. La primera noche estuvieron hablando nada más hasta las 3 de la mañana. ¿De qué hablaban? A veces le digo, ya cállense, por favor, ya mañana continúen la charla. ¿Pero qué le está usted diciendo al Señor? ¿Qué palabras está usted celebando? Imagínate por un momento que estás en un lugar donde peligra tu vida y no puedes recibir ningún tipo de ayuda, ni existe la posibilidad de escapar. Tu secuestrador de repente jugando con tu vida, llega de repente con 3 comidas y te dice, una de ellas está limpia y 2 están envenenadas. ¿Cómo orarías al Padre para que el Señor te permitiera escoger la que no tuviera veneno? Definitivamente creo que utilizaríamos unas palabras diferentes. O si te encontraras de repente en los tiempos de los calabozos y las mazmorras y llegara tu carcelero, te daban una comida al día, si bien te iba, ¿no? Y te decía, aquí está la comida. Sacabas tu plato y él agarraba, metía el cucharón a la olla y decía, esta es la comida del día de hoy. Sí, parece desperdicio, parece lavaza para puerco, pero es lo que hay. Si tú me dices algunas palabras bonitas, yo no solamente te las sirvo, sino te garantizo que mañana podrás tener una comida, si no igual, tal vez un poquito peor, pero por lo menos te va a alimentar. ¿Qué palabras usarías, hermano? Y lo digo porque de repente nada más lo hacemos tan mecánicamente que podemos estar cayendo de repente en el desagradecimiento. Ora al Señor.
Primera de Pedro dice 2:9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces tenemos que tener esa comunicación con Dios. Mire, si usted se acostumbra a orar, o como aquel que fue allá donde había un gran acantilado, ¿no? Y decía, ¿no? Había un eco ahí, ¿no? Enorme. Y él gritaba y decía: ¿cómo le puedo hacer para ahorrar? Y el eco decía: ahorrar, ahorrar, ahorrar. Así también, ¿cómo puedo orar? Orar, orar. O sea, usted no va a aprender a nadar en la orilla de la alberca, ¿eh? Se tiene que meter. Empiece a practicar. ¿Para qué? Para que ese músculo se desarrolle. Y aun cuando vengan los tiempos difíciles, haya problemas en el hogar, usted va a orar, va a decir: vamos a orar. No me siento tan bien. Acabamos de pelear mi esposo y yo, pero vamos a orar. Usted lo hará de forma mecánica. Usted lo hará de forma habitual. Pero ¿cómo hacerlo si no lo hemos desarrollado? Número 2, medita en la palabra de Dios. El salmista David podía decir: cuando me acordé de ti en mi lecho, cuando medité en ti en las vigilias de la noche. Meditar incluye leer la Biblia, reflexionar en sus enseñanzas y poner en práctica lo que Él nos ha dicho. Deberíamos de hacerles preguntas y someternos a su autoridad. Todo lo que Él nos indique, como si no nos detuviéramos a observar en el espejo la palabra de Dios para ver lo que nos dice, y luego simple y sencillamente mirar un poco más allá para verle a Él, a Jesús, sometiéndose a la voluntad de su Padre. ¿Cuántos han traído en esta mañana su Biblia? Levante por favor su Biblia. Y entonces viene un levita y voltea a ver y dice: ¿qué cosa es eso? En mi tiempo las Biblias eran así como unos rollos. Sí, bueno, pero es que en nuestra era ya vino Gutenberg y la era de la imprenta, o sea, tenemos... ¿Y dónde quedaron los rollos? No, ahora tenemos esto, el libro, la Biblia, ¿no? Impresa, ¿no? Pero la tecnología nos ha alcanzado y ahora la tenemos en nuestros dispositivos móviles. Me pregunto quién de ellos la leerá. ¿El del rollo? ¿El del impreso? ¿El digital? Quisiera yo creer que la están leyendo y obviamente se están alimentando de ella, así como desayunamos, comemos y cenamos. El Señor dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De la palabra de Dios, hermanos. Y estamos muy dispuestos a comer carnitas de Marrakech, un costillar ahí del Tox, un vuelve a la vida de ahí del Costeño, el libro completo del profeta Daniel, el libro de Malaquías. Hoy me voy a almorzar el libro de Malaquías completo. Son 3 capítulos, no tiene mucho, me va a caer en el huequito de la muela. Medite en la palabra. Y cuando digo medite, no solamente pase su vista solamente sobre las palabras, deténgase en esas palabras. Ahorita, por ejemplo, dijo una palabra, bueno, varias que estudió en la lectura bíblica, que decía que tú no haces acepción de personas. ¿Será lo mismo que excepción? Entonces yo me detuve y fui al diccionario. Acepción, que no tiene ningún problema para aceptar a todos. Excepción, que dice todos excepto aquel chaparro que está allá. Lo excluye. Pero hay muchas palabras que pasamos sobre ellas, mis hermanos, y ni siquiera nos detenemos. Sí, la leí, pero quiere decir escupir, ¿no? Concupiscencia.
No, tiene otra connotación, no es eso que usted está diciendo. Medite en la palabra del Señor, llena tu corazón de la palabra de Dios para que de eso hable tu boca. Un hombre iba de repente con su coche, iba con su taza ahí tomando el café, pero sufrió un choque y la taza cayó y se derramó el café. ¿Por qué se derramó café? Porque hubo un choque, hermano. No, si hubiera llevado leche, se hubiera derramado leche, pero como llevaba café, se derramó café. Dice la palabra del Señor: de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué estamos nosotros diciendo? ¿Qué estamos nosotros? Y mira, si quieres conocer a alguien, solamente déjalo hablar, Algunos estamos enamorados de nuestra propia voz, por eso no paramos de hablar. Pero nada más déjalo hablar y mira, solito dice todo lo que, quién es, qué resentimientos trae. Mateo 12:14 dice: generación de víbora, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque en la abundancia del corazón habla la boca. Como cristianos entonces debemos de leer las Escrituras, mis hermanos, cada día y llenarnos de ella. El Señor dijo en el Evangelio según San Juan 5:36: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Seamos entonces lectores asiduos de la Biblia. Miren, hermanos, es bien importante leer la Biblia. Si nos habremos de dedicar a esto, no, es que yo no me dedico a eso, hermano. Claro que sí, ese es nuestro trabajo primordial. Tenemos un trabajo secular, que es el que vamos a hacer cuando vamos allá, checamos tarjeta. Ese es un trabajo que está en segundo lugar. Tenemos un trabajo primordial, que es la predicación de la palabra. Una hermana aquí, que no voy a decir su nombre, me pidió que fuera yo a hablar con su yerno, porque resulta que tiene muchos años de estar en la iglesia, pero no se había bautizado. Entonces quería que fuera yo un hombre muy docto en la palabra, ¿no? Y empezamos a platicar y la verdad es que sí, está leído el hombre. Le dije: pero ¿por qué no te has bautizado? Hay algo que esté estorbando, algo que, o sea, ya le tuve que caer al cuello, ¿no? ¿Por qué no te has bautizado? Porque si sabes lo que dice la palabra del Señor. Sí. Pero te voy a decir como el Señor le dijo a Judas: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Entonces ya quedó de que en los siguientes bautizos se va a bautizar. Viene la hora, dice el Señor. En Juan capítulo 5, versículos 24 y 25: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, hermanos. Pues no que se trataba de leer la palabra, bueno, sí, porque ahora nosotros la leemos. Pero anteriormente usted venía y no todos tenían Biblia. La verdad es que las Biblias eran muy caras. La imprenta nos hizo un gran servicio a la humanidad y se pudieron copiar libros, segundas, terceras y quintas ediciones. Pero anteriormente no. Usted iba de repente con un escriba y le decía: quiero que por favor me haga una copia del libro de Isaías. Y él me decía: claro que sí, me gusta dejar un adelanto. ¿A qué fecha estamos? Estamos a día 4 de junio. No, pero ¿de qué año? ¿Cómo de qué año? Del año 23. Ah, bueno. Mire, véngase más o menos como para diciembre del 22, diciembre del 25 o principios del 26. ¡Azú! ¿Y por qué tanto? Es que lo tengo que hacer a mano. Me levanto y voy escribiendo durante todo el día. Entonces no era barato. La gente, mis hermanos, llegaba y había alguien que leía. Por eso es que leemos la palabra de Dios aquí. En nuestra iglesia se lee la palabra de Dios en los cultos. Y entonces se abre, ¿cómo se llama la palabra? Y entonces el Señor abrió el rollo y encontró el lugar donde estaba
esa lectura, el Espíritu del Señor está sobre mí, y leyó. Por eso el libro de Romanos capítulo 10, verso 17, así que la fe es por el oír por la palabra de Dios, oír la palabra de Dios, y esto no nos podemos nosotros alejar de la palabra de Dios. Le decía yo a ese chico, le digo, mira, cuando se trate de analizar alguna parte de la Escritura o analizar de repente algún suceso, deberíamos de hacerle así. No te despegues. Porque si no vas a empezar a divariar, vas a empezar a tener tus propias opiniones. Bueno, yo considero, y cuando vayas a dar tu propia opinión, dilo. Esto es una opinión personal, no está en la palabra de Dios, lo sé. Pero no te despegues, no te sueltes de la palabra de Dios, porque tenemos el testimonio más fiel que nosotros no debemos de desperdiciar. Miren, hay Biblias ya hasta dramatizadas. Usted le pone play ahí, hasta las escucha usted hasta cómo se llama. Y entonces había ahí, ¿cómo se llama? Un burro y hasta con. Y usted se ambienta muy bonito, ¿no? Usted le pone nada más play ahí en la digital y se lo va leyendo. Una buena estrategia podría ser comprar una Biblia nueva y empezar a subrayar aquellos textos en donde usted crea que, o empieza a subrayar los que ya leyó. Pronto posiblemente toda su Biblia se encuentre en amarillo, totalmente transformada, totalmente leída, ¿no? Y el próximo año vamos de nuevo a leerla otra vez. Y el siguiente año voy de nuevo otra vez. ¿Cuántas veces tenemos que leer la Biblia? Pues no sé. ¿Sabe que en un Conajeva hubo un concurso donde una muchacha pasó? Y entonces empezó a recitar de memoria el libro de los Salmos. ¿Y saben en cuál se atoró? En el 119, que es el salmo más largo. En el 119 se atoró y ya se lo olvidó, y aunque perdió, ganó porque fue la que más recitó capítulos de memoria. Yo me sé versículos de memoria, hermano, y uno que otro capítulo así completo. Salmo 23. Ese está facilito, hermano. Juan 3:16. Está bien. Un hombre fue de repente ahí a la secretaría al consulado americano y se hizo pasar por pastor. Y entonces agarra y le dice, el cónsul le dice, ¿qué dice Juan 3:17? Porque no sabemos el 3:16, pero el 3:17 ya como que y entonces usamos de muleta el 3:16 porque Dios le envió a su hijo. Pero así de inmediato como que trastabillamos, ¿no? Pero este le fue peor, dijo, ahí está en la casa, se quedó. Es que es tremendo ese Juanito. ¿Se da cuenta? Entonces debemos de leer, mis hermanos, debemos escudriñar la palabra de Dios. Número 3 y último, compañerismo cristiano. En el libro de los Hechos encontramos cómo vivían los primeros cristianos, la iglesia primitiva. Tenían todas las cosas en común, perseveraban unánimes en el templo, día con día partían el pan con alegría y sencillez de corazón, iban casa por casa, comían con alegría. Ninguno decía ser suyo o propio nada de lo que poseían, sino que todas las cosas las tenían en común. De allí se puede decir de manera parafraseada, como el salmista dijera, qué dulce y agradable es para los hermanos vivir juntos y en armonía. ¿Sabe lo que yo disfruto, mis hermanos, cuando de repente vengo a la casa del Señor y ver a los hermanos y pasar entre las filas y empezar a saludar a cada uno de los hermanos? Yo ya hice mi cuota ya. Ahorita que estaba yo por allá, vi que habían varios así que se veían así abatidos. No sé si estoy equivocado, pero ahí está el coordinador Luis Ángel, ¿verdad? Hoy en la mañana vi un video donde decía que en lenguaje de señas, cuando usted hace así,
Usted le está diciendo a un sordomudo que Dios te bendiga. No sé si es broma, pero me lo aprendí. Compañerismo cristiano. Ahí está el campamento de líderes, hermano. ¿Cómo batallamos con el campamento de líderes? Luego termina el campamento y entonces, hermano, ¿alguien quiere pasar a qué le pareció el campamento? No, hermano, yo no quería venir, hermano, pero es que mi esposa me insistió y yo le doy gracias a Dios, tocó mi corazón aquí. Pero no querías más venir, malvado. Ahí está el campamento de damas. Campamento de jóvenes, hasta de niños hay también. ¿Para qué? Para que podamos, nuestra iglesia se encarga. Miren, hermano, no es fácil, Cuando quiere usted venir conmigo y ayudarme a organizar algo, venga. Y se va a dar cuenta de todas las cosas que hay que hacer. Qué dulce y qué agradable es para los hermanos vivir juntos y en armonía. Así los primeros cristianos. Y el Señor dijo que Él quería que nosotros viviéramos una vida abundante, mis hermanos. Una vida agradable, disfrutar de la buena charla, los buenos compañeros. Miren, solamente entre personas de bien se da precisamente el compañerismo cristiano. Porque los delincuentes solamente tienen complicidad, pero nosotros tenemos compañerismo cristiano. Ahí aprendemos a conocer a mucha gente. Le voy a dar un tip. ¿Usted quiere, por ejemplo, saber cómo es un hermano? Viaje con él. Después de 4 horas de estar en el mismo vehículo viajando, y va a usted ver, va a empezar a salir todo lo que estaba oculto y maquillado. Es cierto que vivimos una época de inseguridad y de perturbación. Y si hay alguna cosa sobresaliente, mis hermanos, en la mayoría de las personas, es la preocupación. Nos preocupamos por la falta de salud, por la enfermedad, por la alimentación, por el trabajo o la falta del mismo, porque es lo que nos depara el futuro, y ese mismo hecho nos hace hacer frente a todo lo desconocido, lo desagradable, lo amenazante, lo incierto. Es algo que produce de repente molestia, pero si entre todos vivimos en completa hermandad y compañerismo cristiano, estaremos enfocados en el mismo propósito de Dios para nuestras vidas. Que nosotros nos desarrollemos y lleguemos a la madurez espiritual, hermano. Eso es todo. 3 prácticas que definitivamente nos pueden ayudar para que nosotros podamos convertirnos en cristianos fuertes, vigorosos, animados. Ore al Señor, lea su palabra, practique el compañerismo cristiano. Y mire, no va a haber diablo que venga a tratar de robarle el gozo de su salvación. Sí, ahí nos vamos a encontrar con muchos problemas, el que nos falla, el que habla a nuestras espaldas, el que en determinado momento nos exige demasiado, tiene demasiadas expectativas de nosotros. Pero fue sin duda la comprensión de este pasaje, el de poder vivir juntos y en armonía, lo que llevó a la iglesia primitiva a ser un testimonio para la demás gente. Y decían, mirad cómo se aman. Y tenían buen testimonio de los de adentro y de los de afuera. Era de admirarse, realmente ellos deseaban lo que usted y yo tenemos. Pero a veces lo ocultamos debajo de la alfombra. Y no queremos de repente que sepan que nosotros somos aleluyas, que nosotros somos cristianos, que nosotros creemos en el Dios vivo, que nosotros somos lectores de la Biblia, que nosotros oramos antes de comer. Y hay veces nos adaptamos al lugar en donde, pero si tú le dices, me permite tantito, quisiera yo orar, la gente se te va a quedar viendo así, y tú cierras tus ojos, Señor, gracias, Señor, por estos alimentos, ¿no? Y mientras tú oras, posiblemente la gente, alguien de repente diga, pero otro se quedará callado y se quedará viendo así y se sentirá mal por lo que aquella persona, pero Dios tocará el corazón de cada una de las personas que te rodean.
Pónganse de pie, me gustaría orar en estos momentos para que el Señor nos ayude, para que este mensaje que habla de tres prácticas sencillas, 3 hábitos sencillos, quisimos ponerlos así en palabras de a peso, para que en determinado momento usted pudiera llevarlo con tranquilidad a su casa, con la firme intención y el firme propósito y el deseo de que usted lo empiece a practicar. Si usted no lo practica, inicie ahora. Proponga en su corazón decir: a partir de ahora empezaré a leer la palabra del Señor. Sí, va a ser difícil. Necesita ayuda, júntese con alguien más. Necesita ayuda para poder empezar a orar. Venga a orar con nosotros el martes a las 7 de la noche. Venga a las 6 de la mañana. Enlácese con alguien y decía: ayúdame por favor a orar. Ora por mí. Y después permíteme orar a mí. Seguramente va a ser de gran bendición. ¿Que nos vamos a pelear? Sí, nos vamos a pelear. Hace poquito me eché un round con un hermano, Fernando Camargo. Ya nos reconciliamos. Ya somos amigos de nuevo. Yo dije a Fernando: no te puedo perder. No estoy dispuesto a perderte porque te amo y porque tengo mucho invertido en ti. Y por eso he venido a buscarte. No me puedo arriesgar a que te alejes de mí pensando que tal vez el diablo. Y ahora que se fue a Veracruz, le dije: si no hay quien vaya contigo, yo me voy contigo y me regreso en camión. Piénsalo un poco, imagínate todas las charlas que podemos tener durante el camino. ¿Cómo le vamos a machacar la cabeza al diablo? Porque planeó separarnos. Va a ser difícil, sí, pero si usted lo logra, si usted lo intenta, lo va a lograr. Los hermanos siempre se pelean, pero no por eso se distancian. Pero hay gran bendición. Cantábamos una canción: eres mi hermano y mi hermana, tomados de la mano, ¿no? Y cantábamos todos, ¿no? Ojalá que un día lo podamos volver a cantar con ese sentimiento que nos llevó a hacer esa iglesia que siempre nos ha caracterizado. Padre, en el nombre de Jesús te ruego, Señor, que nos ayudes a ser mejores cristianos, mejores hijos tuyos, Señor, más maduros espirituales, Señor, que no haya nada que nos tropiece, que no haya nada que interfiera entre el amor que debe haber entre nosotros como hermanos, Señor. Que nos des el gusto de leer tu palabra, Señor, de tal forma que sea en nosotros, en nuestra boca, como miel en nuestro paladar. Que la aprendamos a disfrutar de tal forma que la busquemos de día y de noche. Que nos podamos pasar días enteros o noches enteras, así como cuando estamos viendo una serie en Netflix y nos ha enganchado, leyendo tu palabra y viendo y descubriendo todas esas grandes bendiciones que tú has depositado allí para nuestro tiempo y para nuestra bendición y para nuestra vida cristiana, Señor. Enséñanos a orar, dijeron tus discípulos, Señor. Así como los rabinos enseñaban también a sus discípulos a orar, ellos te reconocían como su rabino. Y tú les diste la oración modelo, Señor, pero que podamos también expresar con nuestros propios labios y nuestras propias ideas, nuestros anhelos, nuestros temores, nuestras dudas, nuestras faltas, Señor. Pone en nosotros un espíritu nuevo, renueva nuestro espíritu. Lávanos con jabón y seremos más limpios, Señor. Y te prometemos que si tú nos permites hacer esto, Señor, predicaremos más tu palabra, Señor. Anunciaremos más tu evangelio, Señor. Tu nombre será glorificado de forma más contundente y con más denuedo, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Bienvenido a casa. Es un gusto tenerte aquí. Esta es la casa de Dios, donde habita su presencia. Su gloria fluye en la reunión de los santos. Sus ojos están abiertos, sus oídos prestan atención A la oración en este lugar. Un día en la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella.
Somos parte de un propósito eterno. El diseño divino está en ti. Su voluntad para tu vida fue escrita antes de que nacieras. Recuerda, Eres hijo de Dios llamado a ser a su imagen y semejanza. Creado para una vida extraordinaria, Llena del Espíritu Santo. saturada del amor de Dios. estás aquí para ser luz del mundo. Estás aquí para ser sal de la tierra. Y mostrar la grandeza de Dios en todo lugar. Con tus actos, Y sus palabras. Adora a Dios. Alaba su santo nombre. Exáltale porque Él vive. La iglesia siempre será tu casa. Bienvenido. 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 ¡Bienvenido! Bienvenido a Jesucristo, es la vida eterna.